Hoy vamos a hablar de cómo elevar tu energía, elevar tu vibración a través de la intención. Ya hemos estado hablando de cómo elevar la energía y elevar la vibración desde el cuerpo, viendo nuestros hábitos, nuestras inseguridades, que frenan esa vibración alta que tenemos de forma natural. También lo hemos visto con las partes de la mente, las creencias que nos limitan, los pensamientos recurrentes que de igual modo frenan esa elevación natural de nuestra vibración. Y ahora vamos a la parte más profunda y espiritual, que es desde la pura conciencia. Aquí hay un par de cosas, ¿no? Y lo primero ya lo acabo de decir un poco, y es que nuestro estado natural ya es esa vibración elevada, ya es estar en amor, ya es estar en perdón incondicional y abundancia. Lo único que hacemos es, durante toda nuestra vida, poner frenos con sustancias tóxicas, con creencias limitantes, con patrones, con cosas también que son del inconsciente colectivo, incluso cosas que vienen desde pequeños y ahí no hemos tenido conciencia de que la estábamos adquiriendo, pero el madurar espiritualmente y elevar la conciencia implica reconocer que somos responsables de todo eso, lo hayamos provocado nosotros o no, da igual, y gestionarlo. Eso por un lado. Y también por otro, decir que ahora que estamos hablando mucho de elevar la conciencia, quiero recalcar algo, y es que muchas veces se confunde elevar la conciencia con elevar la paz. Porque es como, bueno, si elevo la conciencia voy a estar mejor, todo va a ser más placentero, va a haber más paz. Y no es eso. Elevar la conciencia equivale a elevar la potencia de la luz interior y eso implica que puedes observar mejor muchas cosas. Mientras más cositas tengas acumuladas y reprimidas, tu elevación de la conciencia puede ser muy agitadora, porque vas a estar viendo cosas. Y todavía tenemos un ego muy denso, muy fuerte, que nos dice que esas cosas que estamos viendo son malas, o son sombra, o son heridas, o son cualquier adjetivo que le dé la mente que nos haga sentir perturbación y resistencia. Pero bueno, es importante para no frustrarse o no decaer con el proceso de elevación de la conciencia, porque no vas a sentir de primeras más paz al elevar tu conciencia, al revés, vas a ser más consciente de aquello que estabas decidiendo no ponerle conciencia y eso al principio puede ser perturbador, ¿no? Por eso hay que trabajar en los tres niveles simultáneamente, mantener un cuerpo saludable, con unos hábitos que nos hagan sentir bien, que nos eleven la energía, como el ejercicio, pasear, la naturaleza, no tomar tóxicos. Luego, la parte de las creencias, seguir trabajando en detectar todas las creencias, en eliminar las que nos limitan y potenciar las que nos empoderan. Dentro de las creencias también entra la parte del cuerpo, ¿no? Esto es como una muñeca rusa, eh, que una contiene la otra, ¿no? Al final, si desde la conciencia estamos en plena elevación y en plena conexión y unidad, las creencias dejan de tener tanto poder sobre nosotros y las circunstancias físicas como que no nos dé el sol o que no hagamos ejercicio también dejan de tener tanto poder sobre nuestra existencia. Pero para llegar ahí hace falta trabajar en todos los niveles primero. Y también cuando tú estás en un estado de conciencia elevado, ya no es que haga ejercicio por tener un buen hábito, es que sale natural. Ya no es que trabajes en afirmaciones para tener creencias empoderantes, sino que las has observado tanto que de forma natural ya no hay creencias muy rígidas y estancadas. Pueden surgir creencias, pero son maleables, fluyen y conforme se crean se destruyen, se disuelven y así va, ¿no? El proceso cada vez se hace más ligero. Es como que estamos en un punto de mm, rigidez, oh, y poco a poco vamos soltando y al principio cuando está mucho rato rígido, oh, molesta, ¿no? Como, ay, soltar ahí, que se empieza a despertar el brazo, molesta. Entonces, bueno, esto creo que es muy importante mantenerlo en mente y recordarlo. Porque, ¿qué le pasa a mucha gente? Que se va directamente a la parte espiritual diciendo, no, es que solo lo espiritual es lo que importa y deja de lado lo otro. Y ahí lo que pasa es que el ego
se convierte en un ego espiritual muy potente y el ego espiritual, ¿qué es lo que te dice? El ego espiritual coge todo lo que aprende de alguien que se lo dice, de un libro, de lo que sea, y dice, vale, así es como tiene que comportarse o así es como tiene que ser una persona elevada. Entonces, el ego aprende eso, se pone una máscara súper desarrollada de espiritual y empieza a hacer las cosas como ha leído o le han dicho o cree por el inconsciente colectivo que tiene que hacer una persona espiritual. Pero eso realmente nos está alejando. Por eso, de nuevo, es importante trabajar en las tres áreas. Y conforme vamos bajando, bueno, de la muñeca rusa, y conforme vamos subiendo el nivel de conciencia, cada vez hay que soltar más el querer hacer. Cuando son hábitos es muy fácil, pues como hago esto o dejo de hacer aquello. Cuando son creencias igual, ¿no? Pones afirmaciones, escribes, tal. Pero cuando estamos trabajando, como es en el caso de este mes, en el nivel de la conciencia, ya no es tanto desde el hacer, ya no hay tanto que puedas hacer en la forma habitual. Y aquí es donde entra la intención. Aquí se trata simplemente de poner tu intención. La intención es como un foco interior espiritual que nos dirige desde el presente. Es como desde aquí hago así, ¡pum! Y ya está, solo puedo hacer esto, solo puedo poner intención hacia esto. La intención es algo que cuando todavía hay mucha razón cuesta de entender. Y esto he ido hablando mucho, ¿no? Del glamour espiritual, que el ego dice, así de simple, no, dime otra cosa, dame más. ¿Cómo va a ser que simplemente ponga la intención y ya está? Sí, tenemos que mantenernos firmes en eso. Porque, por ejemplo, eh, para ir elevando la conciencia, ya hemos visto con los mapas de la conciencia que uno de los niveles más elevados pues, es el amor incondicional o el que las cosas pasen a través de mí o para mí. Y para que eso tenga sentido hay que soltar la razón, hay que soltar el querer entender, el querer saber, hay que soltar el querer buscar una explicación, hay que soltar el querer hacer algo para que haya una consecuencia y una reacción. Hay que soltar todo eso. Es un salto de paradigma. Entonces, lo único que puede ayudar un poco, en este caso todavía, es escribir o repetir afirmaciones o orar. Pero aquí el ego espiritual hay otra cosa de la que debo advertir, y es que muchas veces el ego espiritual también se apodera de la escritura, también se apodera de la afirmación y de la oración y te hace repetirlas como un loro sin sentirlas, sin que tengan intención. Vale, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos elevar la conciencia? ¿Cómo podemos conectar con el amor incondicional? ¿Cómo podemos conectar con los milagros? Si no puedo hacer nada para conectar con ellos más que poner intención. Pues una manera en la que mm, el doctor David Hawkins nos recomienda es elegir una virtud de Dios, solo una, para hacerlo más sencillo, que puede ser la gratitud, el amor, el perdón, la compasión. Hay varias, ¿no? Yo me quedaría con estas tres, gratitud, amor o perdón, y aplicarla a todo sin excepción. Por ejemplo, en mi caso decidí escoger el amor. Y entonces es como, ok, voy a amar, pongo intención en amar todo. Todo incluye al desconocido, a quien me hace un agravio, a mi madre o a mi padre, a quien todavía nunca he perdonado, lo amo, y a mí mismo, y a mí misma. Entonces decides una, por ejemplo, si dices el perdón o la gratitud, es como, vale, pongo intención en agradecer todo. Pero incluso que me ha llegado un cáncer, todo. Y marca la intención. El personaje a lo mejor no agradece y escuchas que el personaje dice en plan, joder, pues qué putada, no sé qué, y está perfecto. Eso no quiere decir que se esté fallando. Eso quiere decir que por un lado está el personaje que todavía sigue con sus creencias y con sus patrones y puede estar en modo víctima muchas veces todavía y está perfecto. Y por otro lado está la intención. La intención en este caso es como habíamos dicho que era el foco este de luz, ¿no? Un foco, como la intención es agradecer todo.
Pues si aquí hay un cubo de hielo, como puede ser algo muy denso, algo muy frío, como puede ser una mala noticia, requiere una intención más prolongada para que ese cubito, imagínate que es como, pues es un cáncer, ¿no? Pues intención es agradecer todo. Agradezco todo, agradezco todo, agradezco todo. Ostras, ¡pum! Un cubito de hielo. Esto es muy denso, esto no lo puedo agradecer. Mantén la intención, poco a poco el cubito van cayéndole gotitas, se va disolviendo, se va haciendo agua, es mucho más fácil de agradecer y de repente se convierte en vapor. Y esa es la idea, convertirnos en seres que con su intención hacen que todo se aligere, porque somos capaces de agradecer todo, de perdonar todo y de amar todo. Aquí muchas veces el ego también saca las garras y dice que perdone todo, ¿qué quiere decir? Que me aguante si me hacen algo malo, que el malo no, ya también se ve muy claro que es un posicionamiento del ego, pero no tiene nada que ver. Es como si a ti te vienen a robar en plena calle y te sale el impulso de defenderte o de correr, como, ostras, pues claro, tienes que protegerte. No tienes que protegerte, simplemente permitir que surja ese impulso. Porque a lo mejor te surge decir, toma, mi cartera, gracias. Porque tienes esa confianza, porque tienes esa capacidad interior. Pero si lo que te sale es defenderte, o ves una pelea y no quiere decir que tengas que amar al que está pegándole a otro, o si ves algo de este estilo, puedes ir y separar, si surge de forma espontánea. Lo que se trata es de permitir que surja de forma espontánea, precisamente, y no hacerlo desde un condicionamiento del ego. Pero para no complicarlo, vamos a mantenernos simplemente en elegir una virtud de Dios, de estas tres que he dicho, gratitud, perdón o amor, y aplicarlo a todo sin excepción, como intención. Ya sabemos que puede haber pequeños cubitos de hielo que sean más difíciles de verdad amar o perdonar o agradecer, pero nuestro trabajo es mantenernos en esa intención y no hay que hacer nada más. Ahí, cuando sueltas el querer hacer, cuando solo proyectas tu intención, empiezan a surgir lo que parecen milagros. Y es que le estamos entregando el poder a algo mucho más superior, a algo mucho más poderoso que nosotros mismos, con nuestra mente limitada y con nuestra visión limitada de que creo que si hago esto conseguiré esto, entonces sí conseguiré no sé cuánto, y así es muy trabajoso y encima nos desgasta mucho. Entonces, con el poder de la intención, poco a poco vamos generando esta capacidad de entregarle los deseos, las intenciones y todo a una vibración superior. Y desde ahí empieza a surgir todo con mucha más fluidez y armonía. Bueno, para que le sirva también un poco a la parte del ego que está todavía en todos nosotros queriendo hacer cosas, escríbelo. Escríbelo en un papel cuál es la intención que vas a elegir, perdón, y pon todo aquello que perdonas en ti, en los demás, en los desconocidos, en la vida, en el mundo, en la historia. Perdona a Hitler, perdona a todo, si elige el perdón, ¿no? Y escríbelo. Y a partir de ahí, ya sabes, ¡boom! Mantén el foco. Más que un foco, es como un foco, pero a todo nuestro alrededor, como un aura, ¡pam! La intención del perdón y la gratitud y el amor. Gracias.